Bueno, pues por fin, después de varias semanas subiendo a este canal, las recopilaciones de TikTok en su momento ya habían estado subidas al canal principal. Ahora sí, este es el primer vídeo inédito, en el sentido de que nunca antes había estado este contenido en YouTube, así que al grano y disfrutadlo. Bueno, la interacción entre drogas y asuntos sexuales es curiosa porque básicamente cualquier droga puede crear dificultades en alguna de las fases del sexo, ya sea el deseo, la excitación, la meseta o el orgasmo. Eso sí, puede crearlas, no siempre lo hace. Eso es lo que las hace un poco impredecibles. Las drogas estimulantes del sistema nervioso central como speed, M, otras fenetilaminas, cocaína, etc., pues a menudo tienen la característica de que dificultan especialmente la erección, debido a mecanismos como la vasoconstricción. Así que esta parte de los efectos pues sí es un poco más predecible, excepto quizás en el tema de la cocaína, que a veces también puede producir el efecto contrario. A algunas personas la cocaína, al ser inhalada, puede producirles priapismo, que es una erección alargada en el tiempo hasta el punto de resultar dolorosa, ¿no? El nombre viene del dios Priapo, que le castigó con tener un pene enorme que no le servía de mucho porque eso, era demasiado grande. Entonces, bueno, eso, la cocaína curiosamente puede provocar también el efecto contrario, aunque a su vez lo más normal, lo más frecuente en personas con pene que consumen cocaína, se entiende, es también la dificultad para la erección. Lo del priapismo le pasa a un porcentaje pequeño de las personas. No, si por algún motivo estás seguro de que el test que te van a hacer es solo de cocaína, pues no darías positivo. Si van a hacer un test estándar de drogas, en el que también buscarán la presencia de anfetamina, pues ya sí sería una mala noticia, pero si por algún motivo estás seguro de que solo buscan cocaína, pues no vas a dar positivo. Se acabó la mescalina, yo creo que se acabó el buen rollo. Porque era una droga de felicidad, de todos amigos, de un buen estar, un buen... Me preguntáis por las pastillas que había en los 90 que la gente conocía como mescalinas durante la ruta del bacalao. Y es un tema que puede resultar un poco confuso porque efectivamente la mescalina es una droga. Es una sustancia alucinógena y es el principio activo del peyote o del cactus de San Pedro. Pero las pastillas estas, sus efectos no se correspondían muy bien con los de la mescalina. Todo indica que no eran mescalina. A día de hoy, a posteriori, resulta un poco difícil generalizar y saber con certeza si todas estas pastillas eran iguales entre sí y tenían los mismos principios activos. Pero lo que sí sabemos es que las pocas que se pudieron analizar no tenían en absoluto mescalina, sino una mezcla de MDA y cafeína. Esos dos eran los principios activos que, por lo que sabemos, integraban las pastillas que la gente llamaba mescalinas. La MDA es una sustancia muy similar a la MDMA, quizá un poco más psicodélica. Y bueno, si ha quedado alguna duda sobre esto o si las ideas que planteo en esta respuesta os hacen tener más dudas, pues os recuerdo que tengo en YouTube un vídeo sobre la mescalina en el que explico muy bien esta sustancia y de hecho también hablo de la confusión con las pastillas llamadas mescalinas estas. Y luego en el vídeo de MDMA explico también un poco la MDA. Así que si os queda alguna duda con esta respuesta, pues igual probablemente la encontréis en esos vídeos. Es una buena pregunta porque efectivamente es un Cristo todo e incluso en publicaciones que deberían ser serias podemos encontrar contradicciones graves. Yo, en primer lugar, recomiendo aprovechar que la escopolamina se comercializa para consultar el prospecto. Es verdad que a veces los prospectos, pues para cubrirse las espaldas legalmente, tienen en cuenta efectos que igual solo experimenta una de cada 50.000 personas que va a tomar eso,
pero bueno, atendiendo un poco a la frecuencia con la que pueden aparecer los efectos y tal, pues los prospectos pueden ser una fuente de información útil. Y en segundo lugar, recomiendo aprovechar los ajustes de búsqueda que tendrán cualquier buscador, también los de artículos científicos, para buscar fuentes anteriores a 2015, por ejemplo. ¿Por qué? Pues porque toda esta paranoia de llamar burundanga a la escopolamina y de atribuirle muchísimos efectos y características que en realidad no tiene, empezó hace unos 6 años, unos 5 o 6 años. Entonces, la mayor oleada de gente subiéndose al carro y poniéndose a hablar de escopolamina y hacer artículos sobre la escopolamina, difundiendo todo tipo de bulos y mentiras porque no tenían ni idea de lo que estaban escribiendo, pues empezó cuando empezó esta moda. Empezó hacia 2016-2017. Entonces, buscando artículos anteriores a 2015, pues es más probable que sean más rigurosos y que la gente que los escribió sí supiera de qué estaba hablando. Yo creo que con esas dos pautas se puede encontrar información más fiable de la escopolamina, pero aún así, la verdad, no me extrañaría que hubiese alguna contradicción o algún dato falso, incluso en artículos científicos, como bien dices, pero bueno, la mayoría sí deberían ser bastante rigurosos. La PCP es fenciclidina, se le suele llamar polvo de ángel. Fue usada en su momento como anestésico, por su potencial como anestésico, pero es una sustancia disociativa. En ese sentido se parece bastante a la queta, por ejemplo, más de lo que la gente suele imaginar, quizá con un pequeño potencial alucinógeno más fuerte que en el caso de la queta. Para más detalles está el vídeo Entendiendo las drogas, drogas disociativas, en mi canal de YouTube, que entiendo que no es tan accesible como otros porque claro, no pone PCP en el título, pero sí, en este vídeo es donde trato el PCP con más detalles si te interesa. Pues para alguien que no ha probado nunca MDMA, la mejor dosis es 0, que no lo pruebe. Y así queda bien claro que no promuevo las drogas, que todavía hay dudas. Pero si aún así alguien insistiera en no hacerme caso y quisiera consumir MDMA a pesar de los peligros y los daños para la salud que tiene, pues yo creo que una dosis que no tendría muchos peligros sería 0,05 para empezar. Luego, pasado un rato, si se ve que no sienta mal, otros 0,05. E incluso, esto mejor no, pero bueno, si después de un rato todavía se quieren más efectos y se está comprobando que no está sentando mal, pues 0,05 más. Haciendo así un total de 0,15 a lo largo de una noche como máximo para una persona no habituada a los efectos de la MDMA. Una persona habituada no debería superar los 0,3 gramos en una noche para evitarse riesgos realmente graves, aunque desde luego hay gente que consume mucho más de eso, pero no es recomendable en absoluto. Yo creo que una persona acostumbrada no debería pasar los 0,3 en una noche y una persona que se acaba de iniciar en el consumo de MDMA, que no es nada recomendable hacerlo, pues no debería pasar de 0,15 en una noche. Es una pregunta interesante porque aquí hay muchos factores involucrados. Bueno, por un lado la calidad del crack, digamos, su pureza, su potencia es menor, entonces es lógico que sea un poco más barato que el clorhidrato de cocaína. Si bien la enorme diferencia que hay no se explica solo con eso y tiene mucho que ver con las costumbres sociales y los estereotipos. Vamos, que realmente hay una diferencia química entre el clorhidrato de cocaína y el crack, pero no es lo bastante grande como para justificar el enorme abismo social que hay entre las dos cosas. Y tiene un poco que ver con la epidemia de crack que mencionas y, bueno, con los mayores daños que sufre una persona con pocos recursos económicos respecto a una persona con más dinero.
La epidemia de crack, a su vez, tuvo que ver con la prohibición por parte de la DEA de adquirir ciertos precursores necesarios para la elaboración del clorhidrato de cocaína, lo que implica que para producir cocaína sin estos precursores se escogía una ruta de fabricación alternativa que implicaba pasar básicamente de bazuco a crack sin convertirse en clorhidrato por el camino, ¿no? O sea, se pasaba de la base inicial de cocaína al crack sin llegar a transformarse en clorhidrato en ningún momento porque faltaban los precursores para poder hacer la transformación habitual de base a clorhidrato. Entonces, pues lo que consiguió la DEA fue provocar una epidemia de crack. A su vez, colaborando involuntariamente con la CIA, que estaba promoviendo el tráfico de crack desde Sudamérica para financiar a la contra nicaragüense, pero bueno, ese es otro tema. El caso es que al tener que convertir la base de cocaína en crack directamente sin pasarse a clorhidrato, pues lo que la DEA consiguió fue provocar una epidemia de crack entre la gente con bajos recursos, que es a quien más se asoció esta droga. Y esto a su vez se fue retroalimentando con otras medidas políticas como la infame tasa 1-100, que se llamaba así porque básicamente la pena de cárcel a alguien que encontraran con clorhidrato de cocaína era 100 veces menor que la que alguien encontrara con crack. O sea, si encontraban a alguien con 0,7 gramos de crack encima, pues le condenaban a los mismos años de prisión que a alguien a quien hubieran pillado con 70 gramos de cocaína, para de esta forma perseguir a la gente con bajos recursos. Y bueno, todo bastante descarado y un auténtico despropósito en general, sí.